Vamos a explicar hoy lo que comentamos el otro día en clase sobre las relaciones sintácticas en un análisis sintáctico. Es una de las preguntas que a veces suelen poner en selectividad. Tomamos como ejemplo el texto que el otro día explicamos de los girasoles ciegos, del texto 1 que comentamos en clase, y que reza: no tuve tiempo para hacer planes porque otros horrores suspendieron mi futuro. En cuanto a relaciones sintácticas, ya comentamos en clase que solamente hay que explicar la estructura general del texto. De esta manera, en esta frase en particular, se haría de la siguiente manera: esta oración compuesta está formada por un solo verbo principal, que es tuve, como tenemos aquí en el anterior, tuve. Ponemos entre paréntesis que su sujeto está omitido, yo, y dentro de su predicado, que ocupa todo el fragmento, tenemos dos proposiciones subordinadas circunstanciales. La primera proposición circunstancial, para hacer planes, que es esta, para hacer planes, es una circunstancial de carácter final, introducida por la preposición para, más el verbo en infinitivo. Hay que recordar que cuando el verbo está en infinitivo se omite la conjunción que. Realmente el nexo debería ser para qué, más el verbo en forma personal. Y la segunda proposición circunstancial, esta de aquí, es la que está introducida por la conjunción porque, por lo tanto es de carácter causal, que es esta que encontramos en el fragmento. Este porque, la conjunción que introduce a la causal. Así la estructura sería el predicado con el verbo tuve, verbo principal, un complemento circunstancial final presentado por la proposición circunstancial final para más infinitivo, y un complemento circunstancial de causa, que es la proposición circunstancial causal introducida por porque. Así se respondería a la pregunta relaciones sintácticas. En cambio, las funciones sintácticas sería explicar todo, absolutamente todo, es decir, todo el análisis sintáctico, pero redactándolo. Por lo tanto, la respuesta sería de la siguiente manera: oración compuesta formada por un solo verbo principal, tuve, su sujeto está omitido, yo, y en su predicado encontramos el adverbio de negación no y el sustantivo tiempo, que funciona de complemento directo. Dentro de este predicado se incluyen dos proposiciones subordinadas circunstanciales, lo mismo que hemos hecho en las relaciones, pero esta vez más detenidamente y explicando punto por punto todo el análisis. La primera de carácter final, función de complemento circunstancial final, introducida por la preposición para y el verbo en infinitivo, como ya hemos visto antes, y el verbo en infinitivo, hacer, y su sujeto es de nuevo yo. Tened en cuenta que cuando el verbo está en infinitivo, o puede llevar el sujeto del verbo anterior, que en este caso tuve, o la oración considerarse impersonal. En este caso, por el contexto, el sujeto sería el pronombre personal yo. Y en el predicado de esa proposición subordinada encontramos el sustantivo planes, en función de complemento directo. No tuve tiempo para hacer planes. Y la segunda proposición circunstancial es de causa, por lo tanto su función complemento circunstancial de causa, introducida por el nexo porque, como ya hemos visto antes, su sujeto es sus otros horrores, es el sujeto, el verbo suspendieron y mi futuro, complemento directo, con un determinante mi
y el sustantivo futuro. Nada más.